Bueno, Víctor hoy nos está preguntando uno de los ejercicios que nosotros tenemos de la guía de problemas, en donde hay que particularmente resolver el campo magnético de una sección circular, pero lo interesante de este problema es que el campo magnético, bueno, en general cuando nosotros estamos trabajando dentro de las secciones, circulares, los campos magnéticos siempre están perpendiculares. O sea, cuando vos tenés una sección circular y tenés una corriente eléctrica, en general el campo magnético con respecto a esa corriente que vos la tenés en un plano, sí o sí, es perpendicular. Y eso en general es para simplemente el hecho de ir resolviendo el producto vectorial que hay entre el campo, entre el diferencial de longitud y el campo magnético, que esa resolución de ese producto vectorial no sea algo extremadamente complejo de resolver y que entonces vos lo puedas de alguna forma tener ahí un seno de 90 grados o tener un seno de 0 grados que te permita a vos eso simplificarlo. Entonces, en este caso en particular que vos tenés acá, eso no sucede. Y entonces, al no tener esa resolución de algún tipo de seno grados que sea sencillamente de resolver, es lo que lo hace complejo de parametrizar. Pero de vuelta, si uno es ordenado en lo que uno está planteando, o sea, ordenado en cómo uno estructura las fuerzas magnéticas, realmente uno no debería tener problemas con respecto a cómo calcularlas. Pero hay que hacer a mí me gustan hacer algunas transformaciones en general para entender bien cómo puedo describir los ciertos movimientos magnéticos, o sea, cómo describir los ciertos movimientos de los vectores. Eso tal vez es lo más interesante. Entonces, arranquemos por, bueno, lo primero, ese es el ejercicio 8 de la guía y dice, el alambre de la figura que consta de dos tramos rectos semi-infinitos unidos por un tramo de forma de semicircunferencia de radio R, o sea, fíjense, son dos tramos rectos, acá, y este tramo semicircular. La corriente eléctrica está circulando en este sentido, ¿sí? En el sentido antihorario. Todo el alambre se haya sumergido en este campo magnético y dice, haya la expresión de la fuerza que el campo ejerce sobre el alambre. Entonces, esa es la parte A de este problema y después dice, discutan cómo los campos, si B se invierte su sentido, bueno, ese va a ser más sencillo, discutan los resultados sobre si la corriente I invierte su sentido, sin invertir el campo externo, y discuta si B estuviera en la dirección de E sub X. Entonces, ahí en ese caso, en varios de estas discusiones tendríamos resultados bastante difíciles. Entonces, llamemos a el primero de los sectores, a este sector, el sector 1 y al sector 2, y a este sector, el sector 3, sería el sector circular directamente. Todo esto porque para ciertos sectores va a ser más fácil y para otros sectores va a ser menos difícil. Entonces, Profe, perdón, empezamos. Ahora. claro, sí, estaba describiendo así simplemente cómo eran las condiciones del problema. Si alguno quiere, les comparto, si alguno quiere unirse al pizarrón. Bien, entonces, recordemos que la fuerza magnética que nosotros utilizamos en general para calcular este tipo de estructuras es particularmente la extensión de la fuerza magnética para unas cargas. Cuando uno tiene la fuerza magnética para cualquier tipo de carga en movimiento, recordemos que las fuerzas magnéticas aparecían en esa situación, que es cuando vos tenés una carga eléctrica que se está moviendo, o sea, que hay movimiento relativo entre una carga eléctrica y un campo magnético, sí o sí. O sea, el movimiento relativo puede ser por cualquiera de las dos opciones, o porque se está moviendo el campo magnético o porque se está moviendo la carga, pero esa es la situación
problemática que uno tiene cuando está resolviendo fuerzas magnéticas. En estos casos nosotros tenemos una cierta cantidad n de cargas eléctricas, o sea, las cargas eléctricas en movimiento, que esa n cantidad de cargas eléctricas en movimiento es particularmente la corriente eléctrica. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es una forma de parametrizar esto y para eso utilizamos la ecuación diferencial de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Que la ecuación diferencial de estas fuerzas magnéticas, lo único que hacemos es, en vez de tener la carga eléctrica, tenemos la variación de la carga eléctrica, que es la corriente eléctrica. Piensen que la corriente es la derivada de Q respecto de T, o sea, la variación de la carga respecto al tiempo, y entonces en vez de tener algo que nos dé el movimiento desde la velocidad, lo que tenemos es algo estático desde lo que sería el vector diferencial de longitud que te representa a vos la dirección de la corriente eléctrica, sí o sí. Entonces, y después lo que tenemos es B, o sea, lo que se llevaría el movimiento es la corriente y después el metros, el metro sobre segundo de la velocidad lo tenés en metros estáticos dentro de tu problema directamente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que parametrizar para estos problemas. Para los segmentos 1 y 2, fíjense lo siguiente. Vos en el segmento 1 que tenés acá, lo que tendrías también en el mismo sentido que la corriente eléctrica sería el vector que sería representativo del diferencial de longitud, ¿correcto? Que estaría apuntando hacia arriba. Y hacia endo, voy a cambiarle de color simplemente para que quede entendible. Entonces, este vector sería el vector diferencial de L y en este caso este vector sería el diferencial de L. Esta primera parte es sencilla, o sea, cuando vos tenés esos dos vectores que son vectores paralelos, entonces en 1 y en 2, lo que te sucede en este caso es que el vector diferencial de L es paralelo a B. Si el vector diferencial de L son paralelos, entonces las fuerzas magnéticas valen cero, sí o sí. Eso es lo que sería lo que uno debería armar rápidamente. Cero, le pongo ahí un cero vector, quiere decir el cero y vectorial arriba. ¿Se entiende esta primera parte? No es lo difícil eso. Lo difícil es lo siguiente. Este sería diferencial de L2 y este sería diferencial de L1 directamente. Entonces, primera parte. La siguiente parte es que vos te tenés que dar cuenta, es que cuando estamos en el segmento 3, ¿sí? Que sería el segmento más complicado, es que el segmento 3 arranca acá, ¿sí? Termina acá, y vos lo que tenés son vectores que te están representando este vector diferencial de longitud 3, que están variando el ángulo con respecto a B, que eso es lo que uno tiene que parametrizar en los casos que uno tiene que estar buscando este producto vectorial. Recordad que el producto vectorial en este caso es el seno del ángulo θ que hay entre diferencial de L y B. Entonces, hay varias formas de resolverlo. Uno podría encontrar geométricamente qué es lo que está pasando dentro de estos vectores, o sea, hacer tranquilamente algún tipo de construcción geométrica y ver cómo van variando los senos de los ángulos entre unos vectores y otros, o lo que uno puede hacer particularmente es describirlos, estos vectores, como describir este vector no como módulo y ángulo, sino realmente hacer esto como si fuese un producto vectorial, de los productos vectoriales que uno tiene en álgebra, que creo que fue una de las preguntas que hizo alguien en el foro durante la semana, que yo le dije, mira, tenés dos opciones para hacer este tipo de productos. Siempre podés hacerlo como sería geométricamente, que geométricamente sería el módulo de uno por el módulo del otro, por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores, o después puede hacerlo netamente como si fuese algo de álgebra y un producto matricial donde solamente tenés que parametrizar los vectores. Las dos habilidades están buenísimas. En una vos tenés que hacerlo geométricamente, encontrás el módulo del vector y después con las reglas de las manos derechas encontrás la dirección de ese vector perfectamente, o sea, si tendrá dirección o z o no z, ese tipo de cosas, o después, o si no directamente lo haces vectorialmente, que en este caso lo que les voy a proponer es hacerlo vectorialmente. Entonces, fíjate que este vector, lo que vos tenés son, no sé, yo voy a dibujar tres situaciones de este vector. Cuando ni bien arranca,
está yendo para arriba directamente este vector. Después, en esta parte de arriba está yendo hacia la izquierda y acá abajo está yendo hacia, bueno, hacia el sur, debería estar yendo hacia acá abajo. Sí o sí. Entonces, a mí lo que me gusta armar para esto, ¿sí? Es armar la construcción de este vector diferencial de L. Diferencial de L3, vector. Entonces, yo armo siempre en general, ¿sí? Una matriz que se llama como la matriz de direcciones, o yo le llamo la matriz de direcciones, pero como lo entiendas vos directamente para encontrar cómo escribir este vector diferencial de L como senos y cosenos, porque es la forma en la que uno lo va a terminar construyendo. Entonces, fíjate que para encontrar el ángulo, los ángulos, así como siempre las coordenadas con respecto al semieje X positivo son las coordenadas positivas, con respecto, digo, al semieje X hacia la derecha son las coordenadas positivas y hacia la izquierda son las coordenadas negativas, que es la convención estándar directamente de esos ejes normativos. La convención estándar para los ángulos es siempre que vos estés en el sentido antihorario, es el sentido positivo para los ángulos. O sea que el ángulo θ que es positivo es este que está ahí, arriba mostrándolo. O sea, este ángulo que nosotros tenemos acá arriba es el ángulo θ positivo. θ más. Entonces, vos fíjate que si estos son nuestros vectores diferencial de longitud, de L3, ¿sí? Este y este que vos tenés acá, básicamente lo que vos tenés es que en el primero de estos puntos, que sería donde vos tenés θ igual a 0, no tenés componente en el eje X, sí tenés componente en el eje Y. En el ángulo donde vos tenés, en este caso, θ igual a pi sobre 2, que sería 90 grados, ¿sí? Vos tenés X igual a menos 1. A mí, para esto me sirve mucho para determinar quién es un coseno, quién puede ser un seno, ¿sí? Y entonces, y tenés como componente en el eje Y de este vector diferencial de L, 0. Y para el ángulo donde vos tenés pi, que sería 180, esos son los límites de integración directamente dentro de nuestro formato de integración que vamos a utilizar. Básicamente, lo que vos tenés es 0 en el eje X, fíjate que está apuntando hacia abajo, y después tenés menos 1 directamente acá abajo. Entonces, esta matriz de posiciones me sirve a mí para encontrar particularmente el diferencial de L3 vector. El diferencial de L3 vector, para mí, en este caso, sería la suerte de el diferencial de L en módulo, ¿sí? En módulo, y después, en la componente X, ¿qué función trigonométrica tengo yo que pasa por 0, pasa por menos 1 y va a 0 de vuelta? Y después todos los estados intermedios de eso, ¿no? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿El seno seguro u otro, una variante de seno? Porque el seno, recordemos, de nuestras funciones trigonométricas, que el seno arranca hacia la parte positiva, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en verdad no es un seno, sino que tenemos un menos seno, o sea, nos quedaría menos el diferencial de L3 por el seno de este ángulo θ que nosotros tenemos ahí. ¿Y qué función trigonométrica tenemos que sea 1, 0, menos 1? Bueno, en este caso, ahí sí nos sirve una de las funciones base, que es la función coseno, ¿sí? Donde nos quedaría entonces nuestro vector diferencial de L3 en módulo, ¿sí? Y el coseno del ángulo θ. Y ahí ya lo parametrizaste directamente tus vectores. No hay ninguna, o sea, se puede hacer perfectamente bien de esta forma, porque una vez que vos tenés tu ecuación, lo que a vos te queda para parametrizar dentro de estos problemas son solamente las fuerzas magnéticas. Entonces, el diferencial de fuerza magnética uno lo puede escribir de esta forma. Diferencial de fuerza F3. Ya estamos hablando solamente del arco que vos tenés arriba, porque en los otros dos sectores no tenés ningún tipo de fuerzas, no tenés nada. Te quedaría a vos, ¿qué es? Tu corriente eléctrica, ¿sí? Guarda con vamos a ponerle I mayúscula.
¿sí? Primero porque es una corriente constante y para que no se nos confunda con el versor I. Lo hacemos así como para entenderlo. Tengo entonces la corriente eléctrica y después tengo los tres versores I, el versor J, el versor K, ¿sí? Y después tengo los dos, el producto vectorial. El producto vectorial es el diferencial de L primero y B después. Entonces tendría, a ver si lo puedo hacer con un texto para que me quede un poquito más entendible. Entonces me quedaría menos diferencial de L, seno, a ver si tengo una letra griega, Greek Alphabet Wiki. A ver si me lo acepta la letra griega. Simplemente es eso. Greek Alphabet Wiki, tita, phi, sexta, seno tita. Entonces, perfecto. Menos diferencial de L, ¿sí? Si quieres le puedo poner el diferencial de L3 como para entender que no le voy a... bueno, diferencial de L3, así nos queda igual que antes, seno de tita. Después me quedaría la otra que era diferencial de L3, coseno, en este caso, de tita, y acá en esta componente me quedaría un 0. Listo. Ahí tenías una parte del producto vectorial. Y después tenés la componente de tu campo magnético. Las componentes de tus campos magnéticos son sencillas. Esto es 0, esto es 0 y esto es menos B sub 0. Nada más. Entonces, ves que acá estás en una condición donde vos tenés un producto vectorial, pero que en su gran mayoría tu producto vectorial va a ser particularmente nulo. ¿Sí? De hecho, de todas estas componentes, de estos campos que vos vas a tener, vas a ver que te queda una sola de todas estas componentes que uno sí o sí solamente necesita. Entonces, arranquemos. Producto vectorial, uno necesita armar el producto vectorial directamente, productos que no se encuentren ni acá ni acá, ¿sí? Entonces era este por este menos este por este, ¿sí? Entonces, solamente estoy en la dirección del versor I, ¿sí? Entonces, me quedaría lo siguiente. Versor I, y me quedaría todo esto del diferencial de L3. Armo un texto porque me va a quedar mejor. Me quedaría diferencial de L3, ¿sí? Por coseno de tita, ¿sí? Y todo esto multiplicado por menos B. Vamos a abrir un paréntesis y ponerle un negativo. Por menos B. ¿Sí? Todo esto en el versor I es este por este, menos 0 por 0, 0. En J, fíjate que me quedaría algo parecido. Recuerden que en J esta es la primera de las componentes. Vamos a armar ahora, para ponerle el menos, el versor J directamente. La componente que nos quedaría ahora en este caso, ¿sí? Sería la siguiente. Diferencial de L3, ¿sí? De la longitud 3. O sea, no quiere decir que haya ningún 3 involucrado, simplemente diferencial de L3. Me quedaría negativo el diferencial de L3. Recordar que el diferencial de L3 tiene el negativo de la función seno que utilizamos. Simplemente seno, en este caso, de tita, ¿sí? Multiplicado por un menos B que nosotros tenemos en este caso, ¿sí? Sería menos con este menos y después tengo el menos del J, ¿sí? Que eso. Y después tengo un 0 por otro 0, simplemente. Y después me quedaría en la última de todas las componentes dentro de mis, dentro de mis vectores, que tendría la componente del versor K, que fíjate que es el producto de este por este menos este por este. O sea que me quedaría un hermoso 0 porque tengo los dos ceros acá abajo y directamente no son necesarios. Y entonces, de acá, una vez que vos tenés esto, tenés que hacer las integraciones en estas dos variables. Porque vos fíjate que diferencial de L3. Bueno, hay que hacer una sola cosita más, que voy a hacer zoom para hacerlo, pero después de esto ya es solamente el proceso de integración. Que lo que nos quedaría simplemente es entender, ¿sí? Lo que sería el proceso del diferencial de L3
porque fíjate que hasta ahora tengo un diferencial de longitud y tengo una variable que es el coseno de tita. Entonces, necesito hacerlo geométricamente, o sea, necesito relacionar la variable diferencial de longitud 3 para relacionar esa variable con básicamente el ángulo que uno está barriendo dentro del proceso de integración, que eso es particularmente lo que necesitas parametrizar. Lo voy a hacer acá, que es básicamente la relación entre el arco, ¿sí? Y los ángulos que uno tiene, que es particularmente bastante conocida. Entonces, imagínate esto, vos tenés en particular, tenés esto de nuestra circunferencia, en donde tenés esos dos radios, y yo estoy haciendo un zoom muy grande dentro de esto, y lo que tengo particular es un vector, que es el vector diferencial de tita. No es un triángulo, sino que en verdad sería el diferencial. Y recordemos que cuando uno tiene un diferencial, uno puede hacer esos diferenciales lo más chiquititos que uno quiera. En verdad sería una suerte, esto sería el vector diferencial o el módulo del vector diferencial L3. Esto es el radio y esto es el ángulo tita particularmente. Entonces, si vos vas a la definición de ángulo en radianes, la definición de ángulo en radianes es simplemente el arco, que en este caso el arco sería el diferencial de longitud 3 dividido en este caso el radio. Entonces, uno siempre puede escribir estos diferenciales de L3, ¿sí? Vos siempre podés escribir el vector diferencial de L3 simplemente como... es un diferencial de ángulo tita, en este caso porque estoy hablando de un ángulo pequeño, ¿sí? Para que esta abertura sea el arco de este vector diferencial chiquitito de fuerza L3, porque estoy en la parte anterior de hacer toda la sumatoria de todas las fuerzas sobre ese arco particular. Entonces, ese diferencial de L3 es el radio diferencial de ángulo tita. Y entonces, de esta forma que yo parametricé estos parámetros, es donde ya puedo ahora sí juntar todo y hacer un solo proceso de integración. Entonces, en el proceso de integración, lo que hago ahora sí ya es textos, ¿sí? Entonces, en vez de tener el vector diferencial de longitud L3, lo que yo debería tener es en la componente del versor I, lo que voy a tener es el vector R, y ya lo junto todo esto con la corriente de atrás, con la corriente, ¿sí? que yo tenía de armar la corriente I, en este caso por el radio R, ¿sí? Que sería la componente por menos B, ¿sí? Que lo voy a poner en paréntesis, ¿sí? Por menos B, y R menos B son todas estas cosas que yo tengo acá, por, en este caso, entonces, coseno de tita por el coseno de tita. Esta sería la primera, y R y B y coseno de tita, directamente. Esta sería la primera de las componentes que yo tengo acá. Voy a entonces armar, o bueno, puedes poner el menos en la dirección del I, o sea que eso es lo que quieras directamente. Coseno de tita y el diferencial de tita. Coseno de tita por diferencial de tita, que esa es nuestra variable de integración, no hay que olvidárselo directamente. Entonces, fíjate que acá vos tenés un signo menos del diferencial de L y un signo menos del diferencial de B, o sea que me quedaría, como para resumir, la componente J, me quedaría J, y entonces me quedaría lo siguiente para irlo juntando todo dentro de la variable de integración. Me quedaría la corriente que está desde el principio de todo, la corriente por el radio R, ¿sí? En este caso, por menos B también me quedaría, habíamos dicho que este signo B lo cancelábamos con este, y por R por B, ¿sí? Y me quedaría entonces por el seno, en este caso, de tita, ¿sí? Por el diferencial de tita, directamente por el diferencial de tita. Y entonces son estas las dos variables las dos integraciones que vos tenés que hacer, ¿sí? Para encontrar la fuerza. Simplemente, ¿entre dónde y dónde estás integrando? Bueno, esto lo estoy integrando entre 0 y pi. Es desde dónde hasta dónde va el proceso de integración. Y esto lo estoy integrando entre 0 y pi también, simplemente. ¿Por qué? Porque es desde donde va mi circunferencia, desde el ángulo 0 hasta el final de todo, que en este caso es la parte de lo que sería pi. Y bueno, para esto vamos a un programa de cálculo. Fíjate que de todas las variables que vos tenés ahí adentro,
I es constante, el versor I es constante, la corriente eléctrica I es constante, R es constante, menos B es constante. ¿Quién es el único que tenemos para integrar? El coseno. Entonces, el coseno y el diferencial de tita. Entonces, ni siquiera me gasto en hacer mucho, me quedaría el coseno. No, vamos a hacerlo así. Integrate, ¿sí? Coseno de x from 0 to pi. From 0 to pi. Ahí go. Entonces, fíjate esto. De las dos variables que te quedaron a vos para hacer el proceso de integración, una de esas variables te queda cero naturalmente. La integral del coseno es el seno, y el seno entre 0 y pi evaluado, el seno de 0 vale 0 y el seno de pi vale 0 directamente. Entonces, esta primera componente del eje X te queda completamente nula, sí o sí. Esto tiene que ver simplemente porque las fuerzas magnéticas en tu segmento te dan todas para afuera, o sea, en la componente del eje X. Imagino yo que si uno lo hace esto geométricamente, te quedarían que estas fuerzas, si vos tenés el diferencial de L, el diferencial de L, de la primera parte de esta primera mitad, todas las fuerzas te quedan metidas hacia adentro. Fíjate cómo está el producto vectorial, ¿sí? En este caso, del diferencial de L, la parte para abajo del campo magnético, llevo uno hacia el otro, ¿sí? O cuando lo tengas en la diagonal, llevo uno hacia el otro. Todas las fuerzas magnéticas que vos tengas en este segmento, ¿sí? Te quedarían así. Y todas las fuerzas que vos tenés del otro segmento te quedarían... no, para el eje X es esto. Bueno, me quedan cero. Habría que hacerlo bien la descomposición geométrica. Estaba diciendo algo erróneo. Y entonces, pues, la otra opción, la otra que me queda no es integrar el coseno, sino es integrar el seno de X desde 0 a pi, que te devuelve un 2 esto, particularmente, porque, bueno, te devuelve menos coseno, y después te queda en menos coseno evaluado en pi, que es menos 1, y después el menos coseno en 0, y entonces te queda un 2. O sea que esta primera componente, o sea, armando todo ya, que sería el resultado final, ¿sí? La fuerza F3, ¿sí? La fuerza F3 te quedaría en el sentido de menos J, ¿sí? O sea, me quedaría menos J, ¿sí? Y me quedaría esto, corriente I dos veces el radio, ¿sí? Y nada más. I, 2, R y B. Esto. Hay una forma para hacerlo en un pensamiento que es bastante abstracto, pero lo hacemos. Y a ver si quién es el que entiende esto de lo que fuimos haciendo, pero que es en su máxima abstracción. Entonces, imagínense que lo que nosotros tenemos en esta circunferencia son sucesivos pasos de esto. ¿Correcto? Y esto sería una forma de representar la circunferencia que nosotros tenemos acá. Si vos tenés en este caso el campo magnético hacia abajo y seguís teniendo la corriente eléctrica en el mismo sentido que que tenías antes, ¿sí? Para allá y acá sube la corriente eléctrica. Y después en este segmento, no sé, acá en este segmento baja la corriente eléctrica y acá en este segmento va hacia allá. ¿Qué sentidos van a tener las fuerzas magnéticas, que es lo que nosotros estamos calculando? Bueno, en este segmento que yo tengo hacia en este segmento, me quedó en J. J, K, este por este por este, y J. Hacia arriba directamente me quedó. Y diferencial de L. Tengo que llevar hacia este. A ver, ¿cómo es esto?
y diferencial de L, diferencial de J acá. Bueno, podría estar bien. Iba a hacer un paralelismo, pero mejor no. No sé si se entendió, Víctor, lo que estabas preguntando. Vamos a cortar esto, que ya lo necesitamos. No, scissors. Directamente. Es una de las formas. Está en menos J. Ah, está en menos J el campo. Eso fue lo que fue. Es todo este producto vectorial. Es este que no está acá y este que estaba acá. Claro, por eso me estaba quedando por eso digo, geométricamente no me estaba quedando el campo en algún sentido. Digo, ¿por qué no me está quedando en el sentido que me estaba quedando geométricamente? O sea, yo creo que estos productos están bien, hay que ver cuál es el de cada una de las componentes. Entonces, vamos a poner esto, menos acá, ahí está, menos B y B. Entonces, en la primera de las componentes me quedaría. Claro, esta primera componente no está en I directamente, sino que está en... Ahí está. Clear no. Vamos a borrar algunas cositas. Vamos a borrar estas cosas así. Va a quedar todo desordenado, pero bueno, quedará desordenado así. Simplemente para que se entienda para después el que lo quiere mirar. Entonces, veamos de estas tres cuál nos quedó en el seno, cuál nos quedó en el coseno y cuál nos quedó en K. Fíjate, en el versor I nos queda componentes cero con respecto a este por este menos este por este. O sea que este es el más y este es el versor I. Ahí está. Entonces, después nos quedaría en J, ¿sí? En el versor J también nos queda todo cero directamente. ¿Sí? J... No. Sí, y en el versor J también nos queda todo cero. Entonces esto lo podemos borrar. Y después en el versor K nos queda el diferencial de L y el seno. Entonces acá todo este hay que borrarlo, el coseno. Entonces nos quedarían simplemente I 0 directamente, J 0, y acá todo esto nos quedaría en el versor K. Simplemente chequeemos en este versor K que todo lo que tenemos es lo correcto. Entonces, versor K, ¿sí? Nos quedaría el diferencial de L3, el diferencial de L3, y nos quedaría positivo en K directamente, simplemente por este producto de menos directamente. Sí, ahora sí está bien. Sí, les pido perdón ahí que se ve que me confundí y lo puse en cualquier vector directamente. Entonces, no es este. Todo este coseno no hay que borrarlo y a este simplemente hay que hacer esto. No es J y es solamente el versor K. Y ahora sí, geométricamente entendería qué es lo que está pasando dentro de este problema. Porque si vos mirás esto que quería comentarles antes de la corriente, imagínate que vos tuvieses, tu circunferencia fueran pequeños segmentitos de diferenciales nomás. Diferenciales de X y diferenciales de Y. En los diferenciales cuando vos la corriente se mueve hacia arriba, si vos tenés directamente tus campos magnéticos, hay ciertos de estos diferenciales que se te van a ir cancelando. Y hay otros diferenciales, ¿sí? que no se van a ir cancelando directamente. Es este por este y me queda en el K positivo directamente. No sé por qué, pero geométricamente me queda que es K negativo. Diferencial de L3 del seno. No sé, geométricamente me está quedando a mí en el K negativo. En algún lado habremos
se nos habrá comido algún signo, diferencial de L, este y este signos negativos, y este es en el K que no lleva un signo menos. Hay en algún lado un pequeño signo que me estaría faltando directamente. El proceso de integración es entre 0 y K directamente, entre 0 y pi. Y por diferencial de L, este por este y este es positivo. Este está en el signo negativo y este está en el signo de esto que armamos el menos diferencial, menos un seno directamente, que es la componente en el eje X0. Cero en el eje X, 1 en el eje Y, menos 1 en el eje X, 1Y, y esto es menos seno de tita. Hay en algún lado un pequeño signo menos que no está funcionando. Porque fíjate que me quedan todos metidos hacia adentro directamente los Ks, de cómo uno va haciendo circular los pequeños segmentos de corriente directamente. Bueno, módulo lo tenemos ahí. Pero era esa la parte lo que les quería comentar. Bien que te diste cuenta ahí que estaba el vector K con el campo magnético cambiado de signo. Sí, el método para encontrar el diferencial de L está bueno porque igual ya una vez que vos parametrizás esos vectores, directamente ya no te puede ir mal en ese sentido. O sea, cuando uno parametriza los vectores de una forma, cada vez que vos tengas, y esto es en el campo eléctrico y en los campos magnéticos, siempre uno tiene que solamente ser ordenado en la parametrización de los vectores. Si vos sos ordenado en la parametrización de los vectores, después de eso dejás que la matemática te ayude. Ahora, si vos tenés mal la matemática y el álgebra, ¿no? Porque usás integraciones y usás también cálculo para la parte de integración. Pero si vos parametrizaste bien esos vectores, después tu cálculo y tu álgebra te llevan al resto del ejercicio. Si vos tenés medio flojo eso, es más difícil, viste, ir haciendo toda la operatoria directamente. Bueno, les traje otro problema también, uno de un helicoide, ¿no? Que es el ejercicio 4 de la guía. Había traído también otro más, pero no sé si vamos a llegar, son las 11:50. Pero como para hacer alguna de las cosas que generalmente nosotros vamos realizando. Entonces, lo que nos dice este otro segundo problema que traje para hacer es también de fuerzas magnéticas. Como vamos a seguir haciendo cosas de fuentes de campo magnético en lo que sería la unidad siguiente de Faraday-Lenz o de inducción magnética, como le quieran decir, lo dejo eso para la siguiente, algún ejercicio de fuentes de campo magnético. Total, en general, cuando uno tiene que encontrar los campos magnéticos o sus variaciones de los campos magnéticos, siempre tenemos que encontrarlo o a través de Biot-Savart o a través de Faraday-Lenz, y los hacemos en ese caso. En la siguiente unidad hacemos algunos ejercicios también de fuentes de campo magnético y de variaciones de campo magnético o flujos magnéticos también. Porque, bueno, son temas que van enganchados entre unos y otros directamente. Entonces, es un ejercicio más de fuerzas magnéticas, pero en este caso es un ejercicio de fuerzas magnéticas sobre una hélice, en este caso, ¿sí? Sobre un movimiento, lo que se llamaría un movimiento helicoidal, ¿sí? En este movimiento helicoidal lo que nosotros tenemos es un electrón, ¿sí? Vamos a ir ingresando los datos. Tenemos un electrón que tiene su propia carga. Vamos a ponerle la carga elemental directamente. Ingresamos los datos a buscar. Fíjense que en el otro no lo usamos mucho. Entonces vamos a ingresar una lista de estos elementos que nosotros necesitamos. Entonces tengo el electrón 9,1 por 10 a la menos 31. Sí o sí. No, esa es la masa del electrón, no es la carga. Vamos a ponerle ME. Masa del electrón. Después tiene la carga, ¿sí? Recordemos que la carga del electrón negativa, 1,6 por 10 a la menos 19. Y nos dan una energía directamente, ¿sí? Nos dicen que ingresa con una cierta cantidad de energía, ¿sí? Que esta energía particularmente es 2
kiloelectronvolt, o sea, 2000 electronvolt. ¿Sí? Nos dan una cierta cantidad de energía de este elemento. Entonces, ingresa en un campo magnético uniforme, ¿sí? Formando un ángulo de 89 con respecto a la dirección del campo magnético, ¿sí? Esto particularmente lo que nos va a dar es dos tipos de velocidades dentro de las helicoides, dentro del movimiento este. Este movimiento nos conviene siempre descomponerlo en un movimiento circular, un movimiento MCU, en lo que sería, si uno tiene esto, este plano que voy a marcar ahora acá en amarillo, o sea, el plano de esta primera circunferencia, nos conviene siempre descomponer a este movimiento en un movimiento MCU, movimiento circular uniforme, en lo que sería este plano XY. Y después lo que nos conviene es descomponer a este tipo de movimiento helicoidal en lo que sería, les comparto este segundo pizarrón que les quede también, así lo tienen acá. Y después entonces, armar este movimiento, este segundo movimiento, que sería un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme en el eje Z directamente. Y entonces, de esa forma uno puede encontrar todos los las diferentes velocidades que uno tiene con respecto a esos ángulos. Entonces, lo único que nos quedaría para nosotros armar dentro de este tipo de gráficos es encontrar el ángulo del campo magnético, ¿sí? Vamos a hacerlo en un color que sea bastante distintivo, ya tenemos los violetas que nos están marcando las helicoides y ya tengo el amarillo. Entonces, el campo magnético B, ¿sí? El campo magnético al revés, vamos a hacerlo. El campo B tiene que tener esta dirección hacia arriba, ¿sí? Para que se forme este movimiento circular uniforme, ¿sí? En estos casos. Entonces, este campo sería B, ¿sí? Y después todo hacia arriba, todo directamente este campo. Y si nosotros necesitamos marcar el ángulo de 89 grados que nosotros tenemos entre unos y otros, lo que nosotros deberíamos marcar es también el vector velocidad. Fíjense que el vector velocidad es tangente a la helicoide, ¿sí? Este sería nuestro vector velocidad para marcar el módulo de esta velocidad. A esta velocidad nosotros la vamos a descomponer en dos velocidades, ¿sí? Las dos velocidades va a ser, voy a hacer esto acá arriba, velocidad. Voy a hacer una velocidad en el eje VXY, que sería la velocidad para que nuestro electrón, en verdad, bueno, nuestro electrón en verdad va a estar girando hacia el otro lado. Yo voy a hacer todos los cálculos con un protón. En verdad es un electrón, pero los gráficos me van a quedar todos con carga positiva. Ahora después voy a redibujar algunas cositas en particular para que se entienda bien. Y después la velocidad que voy a tener en el eje Z, porque de esta forma vamos a entender cómo son estos dos movimientos. Entonces, fíjense que lo que nosotros no conocemos por ahora y de ninguna forma no tenemos cuánto es que vale nuestro vector velocidad. O sea, si nosotros quisiéramos calcular el módulo de la velocidad, el módulo de B, no lo tenemos. O sea, no lo tenemos como para empezar a trabajar dentro de ese problema, pero lo que podemos hacer es usar indirectamente lo que ellos nos están diciendo, que es la energía potencial, o sea, en verdad es una energía, no sé si es potencial, ingresa con una cierta cantidad de esta energía que nosotros llamamos acá estos 2 kiloelectronvolt, y nosotros deberíamos particularmente encontrar cuánto vale esa velocidad. ¿Cómo hacemos para relacionar estos dos elementos? Bueno, a través de las mismas ecuaciones de la cinemática que nosotros ya conocemos. Un medio de la masa por la velocidad, en este caso,
al cuadrado. Recuerden que entonces para este tipo de ecuaciones siempre nos conviene utilizar las unidades del SIMELA. Entonces, yo que ya ingresé estos 2000 electronvolts, lo que podemos, para que vean que Wolfram Alpha sirve para bastantes cosas, lo que yo puedo decirle es 2000 EV, ¿sí? Y yo creo que esto me lo va a pasar directamente a unidades directamente. Fíjense, dice 2 kilo electron volt, o también particularmente esto vale 3,2 por 10 a la menos 16 joules. Entonces, plain text, gracias. Lo copiamos acá directamente y nos lo llevamos a la energía. Entonces, 3,2 por 0,4, acá vamos a ponerle por 10, acá vamos a ponerle el elevado a la menos 16. Hay que eliminar las unidades, Wx máxima no sabe qué son los joules, no sabe qué son las unidades. O sea, electron volt, así como lo dice electron y volt, es la multiplicación, ¿sí?, de unidades particularmente de energía, así como ustedes recuerdan que el potencial eléctrico es la cantidad de energía por unidad de carga, ¿sí? Los electronvolt, en este caso, es una forma de medir energías para cuando estamos en el reino de las cosas muy, muy, muy chiquititas, y eso es lo que nos sucede en estos casos. O sea que, bien, entonces tengo esa cantidad de energía y entonces máxima hay un paréntesis que no está armado. Una celda paréntesis no parseado será menos este paréntesis no está parseado. Syntax error será este paréntesis menos 1.16 por 10 a la por 10 ahí a la menos 19 por 10 y ahora sí, perfecto. Ahí tenemos los tres datos que nosotros sí o sí tenemos, y entonces si nosotros queremos calcular entonces la velocidad, lo pueden hacer con algún tipo de ecuación del tipo solve, o simplemente, fíjense que de acá a nosotros nos quedaría, despejando la velocidad, nos quedaría que el módulo de esta velocidad que nosotros estamos tratando de buscar, el 2 pasa multiplicando, o sea que sería 2 veces la energía esta potencial que a nosotros nos están dando, dividido la masa de este electrón, raíz cuadrada de. ¿Listo? Nosotros ya lo tenemos entonces. Entonces podríamos decir que esta velocidad en el módulo directamente es QRT, raíz cuadrada de, y nos quedaría 2 por la energía que nosotros tenemos dividido la masa de este electrón, y entonces tenemos la velocidad de nuestros electrones particularmente, ¿sí? ¿Por qué no estás queriendo escribir? Me lo escribiste todo junto. Element Tracer. Borramos esto. Entonces esto nos queda 2,7, ¿sí?, por 10 elevado a la 7. Todo esto son metros sobre segundo. Todas las unidades, siempre que nosotros utilizamos, son unidades todas del SIMELA. Entonces, esta es la velocidad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que encontrar estas dos velocidades que nosotros tenemos, la velocidad del plano XY y la velocidad del plano que nosotros tenemos. Fíjense que el ángulo que ellos nos están marcando dentro de esta helicoide sería este ángulo en particular, que vale 89, ¿sí? Entonces, fíjense que para encontrar la velocidad en el eje Z, yo tengo que usar el coseno de 89. Voy a escribir esto como si fuese una línea no de código, pero coseno de 89 grados, ¿sí? Porque son cosas que este programa de cálculo no utiliza bien, los grados sexagesimales, pero me voy a quedar, lo tengo acá en una calculadora directamente. Entonces, coseno de 89 grados, 0.0174, ¿sí? Y después, el otro de los valores que nosotros tenemos acá sería el seno de 89 grados, que debería dar 0,99 probablemente.
Entonces, seno de 89 grados, 0,9998. Tengo 4 en los dos. Perfecto. 0,9998. Listo. Esas son las dos descomposiciones que nosotros vamos a realizar. Fíjense que la descomposición para el vector z es el coseno de 89. Para la descomposición del seno de este ángulo, que sería la descomposición de xy, sería el seno. Entonces, vamos a encontrar esas dos velocidades. Entonces, descompongo velocidades. La velocidad en el eje Z sería entonces la velocidad v multiplicado por este de los valores. La velocidad entonces en el plano XY sería la velocidad por este otro de estos valores. Y vamos a regraficar esto. Entonces, ya tenemos armado nuestros planos, o en verdad ya tenemos armado lo que necesitamos. Voy a ir a armar en particular, este sería el plano XY que nosotros veníamos dibujando recién, ¿sí? Bueno, este sería X y este sería Y en particular. Después en celeste en azul tengo la circunferencia esta. Tenemos un violeta. Vamos a ver si sale una circunferencia. Tengo la circunferencia de este plano, de cómo se está moviendo. Y después, si bien yo lo dibujé en este sentido, la velocidad la tengo que poner en el otro sentido, porque en verdad lo que nosotros estamos teniendo es que esta velocidad en el eje X y en conjunción con el campo magnético B que está hacia arriba, ¿sí? Campo magnético B, BI, no, estaba bien entonces la velocidad del eje. Hacia ahí, hacia afuera, está bien. No, está bien la velocidad en este sentido. Esperen que lo tengo acá arriba. Este es B. Tengo la velocidad del eje X e Y, vector en rojo. Está hacia acá. Y entonces, si ustedes lo observan, esta velocidad, fíjense que uno puede hacer el producto vectorial directamente de estos dos elementos. Esto sería B, X e Y. Recuerden que la ecuación que estamos utilizando es la ecuación de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Y esto sería la carga, módulo de la carga, en este caso por el producto de V vectorialmente con B, en este caso, ¿sí? Y entonces, fíjense que cuando uno hace esta triada, me queda que la fuerza hacia un protón es hacia afuera, pero como nosotros estamos trabajando con un electrón, la fuerza es hacia adentro, que me da entonces la trayectoria de este sector circular directamente. Entonces, ¿para qué estamos haciendo el cálculo de esta fuerza? Bueno, la idea de hacer el cálculo de esta fuerza magnética, es poder, a través de la fuerza magnética y de la segunda ley de Newton, poder calcular la aceleración centrípeta. Una vez que tenemos la aceleración centrípeta, podríamos encontrar entonces no sé, las velocidades angulares o cualquiera de los demás parámetros que nosotros necesitamos para estos electrones, ¿sí? Entonces, para esto básicamente es que nos sirve. No sé si tenemos el radio de esto. ¿Lo tenemos el radio? Carga formando un ángulo, la dirección de esta trayectoria será una hélice. No tenemos el ángulo directamente. Podría ser otra cosa. Entonces, bien. Tenemos que encontrar entonces los parámetros características que serían, entonces, el periodo, el paso y el radio. Para el radio es lo que lo necesitamos entonces. Bueno, encontremos, fíjense que entonces esta ecuación ya está. Nos queda para encontrar entonces la ecuación de la fuerza magnética en su módulo, la fuerza sobre este electrón, la fuerza sobre este elemento va a ser Q, en verdad va a ser E en módulo, simplemente estoy buscando el valor positivo, ya todos los demás signos los calculé directamente por las direcciones de los vectores y de los sentidos, va a ser E por la velocidad XY por el campo magnético por el seno de 90 grados. Y este seno de 90 grados es un
un hermoso 1. Entonces, para esta fuerza, que sería en el eje XY, que sería la fuerza que actúa sobre esta velocidad, lo que yo necesito hacer es multiplicar ABS, ¿sí? Para que me calcule el valor absoluto de mi variable E, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con el valor absoluto de acá. Voy a multiplicarlo por la velocidad XY y también lo voy a multiplicar por el campo magnético, que no lo agregué acá, pero lo voy a agregar acá, que es B 0,1 Tesla, que era lo que decía que valía nuestro campo magnético dentro de nuestro problema, si mal no recuerdo, 0,1 Tesla. Entonces, perfecto. Y ahora sí, podría tenerlo acá por B. Tengo las fuerzas sobre este elemento, ¿sí? 4,24 por 10 a la menos 13, ¿sí? Son fuerzas chiquititas para nuestros elementos, pero porque tienen muy poca masa estos elementos, entonces esta fuerza 4,24, ¿sí? Por 10 a la 13. Esto sería en Newton. Si después nosotros entonces aplicamos la segunda ley de Newton, sumatorio de todas las fuerzas es igual a esta masa por la aceleración. En verdad sería masa por la aceleración, ¿sí? de nuestro cuerpo. ¿Sí? Recuerden que entonces cuando nosotros estamos hablando de un movimiento circular uniforme, estamos hablando de la aceleración centrípeta de nuestro cuerpo. La aceleración centrípeta, ¿sí? Nosotros la podemos calcular como la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido el radio, o sea que esto lo podría hacer como la masa por entonces la velocidad al cuadrado, que sería la velocidad sobre este plano XY, dividido el radio. Entonces, si yo tengo la fuerza, tengo todos los demás elementos, lo que puedo hacer, ¿sí? es entonces calcular el radio de mi circunferencia como la masa por la velocidad esta de este plano XY al cuadrado dividido la fuerza que está actuando sobre este plano, sobre este electrón directamente. Entonces, lo que decíamos, este radio de esta circunferencia que nosotros tenemos, dijimos que lo podíamos calcular, vamos a abrir un paréntesis, como la masa de este electrón por el módulo de esta velocidad de XY, esto elevado al cuadrado, todo esto dividido la fuerza sobre XY, masa del electrón. Entonces, fíjense, tenemos un radio de 1 milímetro, estos serían decímetros, centímetros, milímetros. 15 milímetros es una helicoide extremadamente chiquitita que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos entonces el radio de este cuerpo, ¿sí? Si nosotros tenemos el radio, lo que nosotros podemos después es relacionar de los movimientos circulares que nosotros ya veníamos teniendo, podemos relacionar todo eso a las variables que nos faltan encontrar, que son la velocidad angular, la frecuencia, el paso, creo que esas cosas nos pedían. Nosotros encontramos el radio y nos pide el radio, el periodo y el paso. Entonces, vamos a encontrar ahora el periodo a través de un par de ecuaciones. Recordemos entonces que nosotros podemos calcular las velocidades angulares simplemente como la velocidad lineal que nosotros teníamos ahí, BXY dividido el radio, ¿sí? Dentro de nuestra, esto sería la velocidad angular. Y además, entonces, nosotros podemos encontrar la velocidad angular, que serían, no sé si entonces, pero son las ecuaciones de los movimientos circulares, como 2 por pi por la frecuencia, y después también la frecuencia era o podríamos encontrar esta pulsación, velocidad angular, como 2 por pi sobre el periodo. Y entonces, hagamos estos calculitos, W entonces es la velocidad en este plano XY dividido esta variable que es el radio, ¿sí? Gira extremadamente rápido, fíjense cómo se van relacionando estas variables, ¿sí? La velocidad 1,75 por 10 a la 10. Y después a lo que nos quedaría encontrar para nosotros es el periodo. Fíjense que nosotros podemos hacer un cambio de estas dos variables automáticamente.
una de estas variables y entonces podríamos calcular el periodo, ¿sí? Simplemente como 2 por pi sobre la pulsación. Entonces, el periodo de este elemento lo podemos calcular como 2. Cada vez que quieran utilizar alguna de las variables que uno utiliza para los tipo E o pi, recuerden que tienen que iniciar en por ciento, ¿sí? 2 por pi dividido W. No me sirve el número para no entenderlo así, y entonces la variable, entonces esto está girando 3,57 por 10 a la menos 10 segundos, un periodo muy corto. Entonces, encontramos todos estos valores, nos quedaría encontrar el valor del paso, ¿sí? Que lo primero que hay que hacer es entender qué es el valor del paso, ¿sí? El paso, si alguno utilizó alguna vez roscas o ese tipo de instrumentos, el paso es simplemente la distancia que hay entre dos puntos en la vuelta siguiente. O sea, en la dirección del eje Z, el paso sería esta dirección que uno tiene acá. Y esto sería P, la distancia que hay entre este punto que yo tengo acá, da una vuelta entera y directamente me encuentro exactamente en el mismo punto, pero en la vuelta siguiente dentro de mi helicoide, ¿sí? Y para eso es lo que nosotros decidimos hacer convenientemente de separar este movimiento en dos movimientos, un movimiento circular uniforme y un movimiento de rectilíneo uniforme en el eje Z. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces, para encontrar estas distancias, vos estás, o sea, ¿cuánto fue el tiempo que sucedió desde este punto, da una vuelta entera, ¿sí? Y llegamos acá arriba? Bueno, si uno lo analiza en detalle, estás hablando de que diste un periodo de una vuelta, un tiempo T. Entonces, lo que uno puede hacer es armarlo esto como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme, porque en el eje Z nos estamos moviendo con una de estas velocidades constantes. Entonces, para encontrar el paso, lo que nosotros hacemos particularmente es la velocidad en el eje Z, en donde nos estamos moviendo, multiplicado por el periodo, el tiempo que tarda en dar un paso. Entonces, para encontrar el paso, ¿sí? Lo que hacemos es multiplicar la velocidad en el eje Z por, en este caso, el periodo. Y encontramos el paso. Hermoso. Bueno, todo un problemita ahí para irlo haciendo. Todos los demás parámetros ya quedan directamente en el WX máxima. Voy a guardarlo acá. Voy a copiar algunos de estos parámetros, así ya va quedando prolijo. Entonces, para los que quieran, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Ahora, si tienen algunas dudas o algo que haya quedado en el tintero o de lo que estén haciendo o de lo que necesiten, yo voy a terminar de completar algunos de estos datos, así ya les quedan para cuando arme los PDFs y se los mande, ya les quedan para todos.